y reciban un cordial saludo. Les habla el profesor Severiano Rodríguez, vicerrector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, y aquí agradecido por esta invitación a formar parte del foro virtual de Bolívar y la cultura de paz, en el marco del bicentenario del Tratado de Armisticio y la regularización de la guerra de 1820. Es grato hablar como parte y miembro de la Sociedad Bolivariana del Estado Guárico, hablar de la visión, de un vértice fundamental de lo que significó Bolívar en el aspecto de la construcción de una visión de paz para lo que representa todo lo que es el sueño de unión de Sudamérica en ese conjunto. Hay que reconocer que a veces fragmentar a un ser integral en un determinado aspecto en función de la visión presente de la que vivimos, a veces se resulta difícil. Sin embargo, podemos hacer alusión a diversos hechos históricos y a la visión particular de la exegesis del momento en que vivió Bolívar para tratar de entender cada uno de los procesos en los cuales él, a través de sus acciones, se mostró como un constructor hacia esa dinámica fervorosa de lo que significaba la construcción de una América unida, libre, soberana, independiente y con una alta capacidad de proyección, pero que en el marco de esa fuerza, esa vitalidad que le daba esa unión suramericana, también la construcción de una armonía que pudiera darse dentro del contexto para hablar de unas relaciones desde el punto de vista de igualdad con las otras naciones del mundo y con los otros imperios que estaban para ese momento activos y que tenían hegemonía sobre los otros. Hay que reconocer que principalmente para hablar de Bolívar y la cultura de paz, tenemos que reconocer a Bolívar como un estadista y un militar, desde el punto de vista de que su visión era la construcción de lo que significa un proceso en el cual el Estado se pudiera manejar en una filosofía de la construcción de una estructura política que garantizara para esta sociedad naciente un manejo de sus recursos, y fundamentalmente humanos, que viniendo de una diversidad tan grande desde el punto de vista de lo genético, de indios, negros y blancos, de tal manera con diferentes elementos culturales pudieran sintetizarse en un aspecto necesario para el desarrollo de en esta visión de nuestro país, que era una gran Colombia unida para el fortalecimiento, y vuelvo a repetir, para la consolidación de una paz en función de la fuerza que da la unión. Al seguir haciendo el trabajo de evidenciar los aspectos de todo el trabajo, de toda la visión bolivariana, de la generación de la cultura de paz y de ese gran ingenio de Bolívar, nosotros tenemos que ver que fundamentalmente siempre en todos los elementos de sus decretos, de sus proclamas, estaban llenos de aspectos fundamentados en la justicia, el derecho, estaban fundamentados en la búsqueda de organizar de tal manera de que la construcción de esta nueva nación que estaba emergiendo, que estaba buscando la liberación de las cadenas que nos unían con lo que representa esa potencia imperialista en ese momento que era España, significaba también poner a relieve y darle una visión de participación a esas sociedades que estaban de alguna manera en la incertidumbre de cuál era su contexto en esta nueva dinámica. Es así que cada vez que en el mismo procedimiento de la visión y las pérdidas de las repúblicas que tuvo Bolívar, en el contexto de ese proceso de la libertad que estaba buscando para nuestra Sudamérica, es así que Bolívar va descubriendo ese carácter y va tomando esas necesidades humanas que estaban presentes en ese pueblo para hacerla manifiesta y buscar una sociedad nueva. Fíjense que no podemos hablar de paz sin hablar de justicia, y entonces en el contexto no podemos hablar de Bolívar en un contexto hablando solamente de paz, sino la visión de la construcción de un escenario en la cual
todas las castas sociales que para ese momento existían pudieran estar armonizadas y construyendo todo en una visión como un solo cuerpo, esta gran nación que estaba naciendo. El gran sueño bolivariano no es solamente el contexto de lo que representa la provincia de Venezuela, sino que el gran sueño de Bolívar representa lo que significa el sueño de la gran Colombia, o esa gran Colombia unida por los 6 países que libertó, incluyendo en este caso a la nación separada de lo que representa Panamá. Es por eso que desde el punto de vista de la construcción, fíjense una de las cuestiones en las cuales se detallan los aspectos. Cuando el imperio español participa y extrae la riqueza de nuestra América sin darle contexto de igualdad y derecho a los pobladores que existían en este continente, sencillamente nosotros lo que nos mostrábamos como un ente dador de nuestra riqueza, y la que construía su elemento de desarrollo era el imperio español. Mientras que en este contexto de este pueblo que existía en nuestra América, era prácticamente un factor solamente de la mantención de esa riqueza, de ese imperio de la cual formábamos parte, pero que inclusive la gente más rica y poderosa que estaba en este continente no se sentían asistidas o de alguna manera relacionadas o con los mismos derechos. Entonces, fíjense, para hablar de justicia y de paz, tenemos que ver que Bolívar estaba en la búsqueda de la construcción de un equilibrio, en la búsqueda de la construcción de elementos justos para todos los que formaban parte de la población naciente bolivariana, en el cual buscamos la libertad. Si seguimos, entonces, fíjate que hasta los momentos hemos tratado algunos aspectos desde el punto de vista muy superficial acerca de lo que estamos tratando de hacer a través de esta presentación, que es evidenciar los elementos que propenden a evidenciar, válgame la redundancia, el significado de la construcción de la paz de Bolívar, fundamentalmente en la búsqueda del aspecto de la justicia, que son los elementos detonantes para la revolución que estaba llevando a cabo nuestro libertador, y otros son los hechos inclusive internos que garantizan de alguna manera la aceleración de los triunfos y las definiciones de las sociedades que estaban presentes en nuestra Venezuela para lograr de alguna manera esa paz. Es así como inclusive que después que se pierde la Primera República, que comienza la campaña admirable de Bolívar, desde Cúcuta en 1813 hacia Venezuela, podemos ver que desde Cúcuta también nace un tratado de la guerra a muerte, el cual Bolívar considera importante incluirlo dentro de su búsqueda de la definición de todo lo que significaba la situación de los blancos, de los españoles peninsulares o orilleros que estuvieran presentes en nuestra Venezuela. Esto en el marco, sobre todo y fundamentalmente, porque se venían sucediendo, inclusive sucedían ya en muchos tiempos antes con Aguirre, que decretó también la llamada guerra a muerte, pero era fundamentalmente para evitar que dentro de las filas del contexto de las luchas la gente pasara de un campo a otro y hicieran de alguna manera indefinida los elementos de la guerra, no basados en las estrategias, sino basados en el miedo que pudieran acrecentar que no existieran sobrevivientes posteriormente al hecho sangriento. Pero que en contexto se buscaba era acelerar las definiciones de las sociedades que participaban en esta lucha, en este caso el proceso de independencia, que era un factor fundamental y era lo que perseguía Bolívar, y acelerar dentro de esto, en el proceso de la definición, que cada batalla fuera decisiva en el logro del objetivo, que era el proceso de independencia. Fíjate, esto se inicia desde 1813, pero que inclusive las personas dentro del campo de lo que manejaban la lucha interna, tanto de los realistas como los patriotas,
definieron de alguna manera con mucha más crueldad, estamos hablando del caso de Boves, que de mucha más crueldad, el tratamiento de las acciones de guerra posteriormente al finiquito de la batalla. Bolívar toma con mucha seriedad y con inclusive algunos historiadores consideran que le costó mucho hacer la consideración de este tratado de guerra a muerte, para poder hacer los elementos de las definiciones, pero que se habían perdido algunas batallas por el elemento de la desertación de los patriotas que luchaban en aquel momento, y sobre todo por las diferencias y las desigualdades en los campos de batalla, por las fuerzas que estaban definidas y por de alguna manera los elementos bélicos que tenía la potencia extranjera en comparación con las que tenían nuestras fuerzas patriotas. Otro elemento que sitúa a Bolívar como un constructor de la paz, en la búsqueda de la paz, en ese proceso de emancipación que se estaba desarrollando revolucionariamente en este pueblo americano, suramericano específicamente, vemos a Bolívar también haciendo cumplimiento de aspectos que tienen que ver con el marco del derecho constituido, no solamente, inclusive teniendo a veces poderes plenipotenciarios, inclusive teniendo algunos elementos de la fuerza que garantizaba ser el libertador de Colombia, inclusive lo vemos en 1823, cuando en la situación de guerra que vivía el Perú y el Alto Perú, solicita al Congreso de la recién creada Gran Colombia, que se estaba formando fundamentalmente por la provincia de Venezuela y de Colombia específicamente. Entonces se espera inclusive que se tengan todos los elementos de recursos y el permiso del Congreso para asistir. Eso garantiza de que Bolívar no solamente en el marco de la construcción de esa paz, de esa sana paz, no tiene la visión dictatorial que se estaba tratando de construir, inclusive ya a partir de 1826, a través de los elementos de la Cosiata, que se favorecen desde Venezuela para visualizar a ese elemento separatista que a la larga traía muchos aspectos de debilidades por el marco de la herencia de la fragmentación de esta provincia que significaba la Gran Colombia, pero que hubo un manejo caudillista por la situación misma paupérrima o de debilidad que quedaba posteriormente a la guerra. Sí, y hay elementos también que son detonantes en función para poder coincidir con el control de esta nación tan grande, que eran los elementos de comunicación que debilitaban la toma de decisiones en tiempo real. Eso favoreció enormemente a este gran proceso de disolución, que lo tengo que marcar como el contexto de la búsqueda de la paz, porque inclusive nosotros podemos definir que hay acciones en las cuales Santander le critica duramente a Bolívar a partir de 1826, el cual se favorece desde Valencia, con el primer elemento de la búsqueda de la separación, y posteriormente Bolívar en 1827 se reúne con Páez, fue la última vez que estuvo aquí en Venezuela en 1827, en enero de 1827, en la cual quedan aceptados los elementos de la construcción de un camino junto. Es así como en esta dinámica Bolívar no busca someter a Páez a través de la fuerza, porque eso también sería un proceso de confrontaciones internas para Venezuela, que Bolívar esperaba que eso no se sucediera. Entonces fíjense que esa definición, esa visión estadista de ese gran sueño junto, unido, todo completo, toda nuestra América, y esas situaciones en particulares de los estudios de lo que puede hacer como consecuencia de cualquier acción que tome Bolívar, lo contextualiza en un amplio marco que sale más allá de los contextos de lo pequeño que miraba Páez por un lado y Santander por otro,
que de alguna manera sus diferencias internas y en el marco de la dificultad de la comunicación para establecer la diplomacia y la vinculación de las afinidades y de generar de alguna manera en una forma permanente el mensaje de lo que significaba ese pensamiento de Bolívar, debilitado en los últimos momentos por las enfermedades que en las cuales ya se estaban acusando a partir de 1825. Ya Bolívar comenzaba a tener muchos problemas desde el punto de vista de enfermedad, que debilitó seguramente y afirmativamente las posturas y las capacidades para convencer a ese entorno, sobre todo esos líderes caudillistas que estaban presentes en ese sueño junto y combinado, que significaba una paz más duradera para el mundo y que nosotros en los actuales momentos no deberíamos estar padeciendo, por ejemplo, un bloqueo de tipo económico, porque pudiéramos estar visualizando en la construcción y en la gran ayuda de lo que sería una gran nación en este momento. Bolívar, un tremendo pensador del sueño de unión, en lo cual significa, y lo estamos viendo, que ahora queda mucho más vigencia ese pensamiento de unión suramericana. Bueno, fíjense que hasta los momentos hemos visualizado, y vuelvo, y con esto voy repitiendo algunos aspectos necesarios del transcurso de lo que es este conversatorio virtual que estamos haciendo en el marco del bicentenario del Tratado de Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820, con el pensamiento de Bolívar y la cultura de paz. Entonces nosotros hemos tratado de hacer una evidenciación de lo que significaba todos los aspectos de desarrollo de la vida de Bolívar, pero que estuvieran más o menos enmarcados en esa construcción de la búsqueda de esa paz. Pero que estamos hablando de que la paz significa soberanía, la paz significa justicia, la paz significa igualdad, la paz significa derechos, en los cuales Bolívar, fíjense que no estamos hablando de Bolívar en que solamente como un elemento de militar, liberar, separar, hacerse, sino que la construcción de una visión y un estudio sistemático de lo que significaban para aquel momento las constituciones más desarrolladas del mundo y la historia de las constituciones, para tratar de favorecer una constitución propia que nacida en el contexto de las particularidades como nosotros como pueblo emergente estamos desarrollando. Fíjense que entonces hablamos de Bolívar en esa construcción de la justicia, inclusive Bolívar en todos los elementos de su discurso hablan de un elemento fundamental, que para la construcción de la paz tiene que existir conciencia, de tal manera de que los elementos fundamentales para el desarrollo del ser estén marcados de los elementos que están residuales en la búsqueda de equilibrio, en la búsqueda de empatía que ayuden a reconocer a los demás en el contexto del aspecto del desarrollo. Y bueno, que entonces la justicia y los sistemas de gobierno, como nosotros lo hemos contextualizado, son aspectos fundamentales. Los hechos de guerra que son inherentes a la construcción de la aceleración, que son necesarios, de la construcción de la independencia, que fueron necesarios para el desarrollo de esa búsqueda, de esa paz y la construcción de ese pueblo emergente, pero que no se desgaste en esos hechos sangrientos que se vivían, porque es mucho más fácil buscar un elemento de paz, pero a veces cuando eso no viene, sencillamente se aplica la fuerza, pero se buscan los elementos que pudieran de alguna manera acelerarlo, inclusive algunas acciones que pudieran ver considerados, pero garantizaron el elemento del liderazgo, que eran fundamentales. Por ejemplo, el caso del fusilamiento de Piar, que hay que citarlo, que de repente desde el punto de vista histórico, un gran general, pero que el caudillismo estaba privando sobre los elementos del liderazgo, que se estaban perdiendo y fragmentando y no contribuía al éxito de un objetivo único, que era el objetivo de lograr la independencia. Pareciera que fueran objetivos independientes de lograr pseudo o pequeñas independencias de pequeñas provincias, Cumaná, pequeñas provincias Maracaibo, pequeñas provincias Bolívar, Guyana en ese momento. Entonces, pequeños espacios en los cuales no garantizaban el éxito de un elemento en común. Lo otro es Bolívar también como aspecto, y lo estamos resumiendo, haciendo un resumen de muchas de las cosas que hemos dicho en el transcurso de esta exposición. Bolívar es el cumplimiento de las normas, no solamente la creación de un Estado de Derecho,
sino que Bolívar mismo, con ejemplo, también la construcción de esa normativa, pero que él forma parte también en ese contexto. Fíjate que Bolívar tuvo, y algunos propiciaron y trataron y que fueron los elementos que grandes generales como Córdoba, que pelearon con él durante tanto tiempo, en algún momento se separaron porque se lanzaron matrices de que él quería generar unos elementos dictatoriales o monárquicos como elementos individuales de las acciones del poder que pudieran estar ejerciendo sobre los grandes triunfos que él hace. Pero, y un elemento que hay que resaltar, que Bolívar, más allá del aspecto situacional fundamental de lo que significan los pequeños espacios, Bolívar garantizaba y buscaba la construcción de esa gran nación suramericana, que gracias, inclusive, que aquí lo tengo por cierto, UNASUR, que fue un sueño presente del comandante Hugo Chávez, son elementos en común y que se presentan en los actuales momentos, pero que esa fuerza conjunta de tener todo amarrado, y esa construcción se refleja inclusive en 1828 con el llamado al Congreso Anfictiónico de Panamá, para la búsqueda de esa gran nación que pudieran trabajar juntos los elementos internos que ellos pudieran tener para poder de alguna manera hacer frente de una posición de tú a tú y de igualdad de derechos con las otras naciones del mundo que estaban en pujanza y en proceso de desarrollo. Estábamos hablando específicamente, y Bolívar lo cita, en muchos de los casos estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así entonces como el elemento fundamental también de la construcción de una gran nación se representa a Bolívar como un gran buscador de esa paz, pero no solamente en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Hay que visualizar elementos porque todo análisis, toda exegesis de la vida de Bolívar para ese contexto debemos analizarlo en las situaciones reales en que se vivían, no en las situaciones que nosotros vemos desde afuera o en este momento histórico podemos atribuir al caso. En este segmento que vamos a desarrollar en este momento, vamos a visualizar ese cierre, vamos a definir ese cierre de Bolívar con ese Tratado de Guerra-Muerte de 1813, con el Tratado de Armisticio y de Regularización de la Guerra de 1820. Fíjense que ambos tratados decretados por Bolívar fueron en Trujillo, y entonces nosotros estamos viendo que ese cierre de lo que significa ese proceso histórico también se realiza en Santa Ana de Trujillo, y con dos grandes militares, ¿no? Para en ese momento, el caso de Bolívar militar y Bolívar político y Bolívar visionario, estadista, se reúne con Pablo Morillo allí en Santa Ana, en el cual buscan la articulación de lo que significa la confrontación definitiva, o una búsqueda de una confrontación definitiva en el marco de garantizar derechos humanos dentro de lo que son las poblaciones civiles que participaban, los aspectos que tienen que ver con la forma en que se venía haciendo la guerra, derogando, por cierto, el Tratado de Guerra a Muerte, y lo otro es el elemento de la regularización de la guerra misma, que se mantuvo tiempo después. Sin embargo, hay que conocer que en el caso de muchos de los aspectos que Bolívar venía trabajando en el marco de lo que significaba este tratado de regularización de la guerra y lo que es el armisticio que en este momento se firmaba en ese contexto de 1820, fue específicamente ese tratado se trabajaron entre el 25 y 26 de noviembre, que próximo vamos a cumplir esos 200 años, y el día 27 se celebró la reunión entre Pablo Morillo y lo que significaba nuestro libertador Simón Bolívar, y gran estadista venezolano y padre de lo que es la Revolución Americana, libertador de las 6 naciones, de seis naciones de nuestro continente, y que garantizan, son ejes fundamentales y raíces fundamentales de lo que es el proceso de la revolución bolivariana actualmente.
Fíjense que se cierra, hay elementos inclusive de ruido que se generaron en este momento para la firma del tratado. Inclusive estamos hablando del general de alguna manera fusilado, que se quería mantener como parte de la misión para meterlo en el contexto de la entrega o de generales y oficiales por parte de patriotas y realistas, como es el caso del general que participó en los pantanos de Vargas y que fue de alguna manera fusilado por Santander en el momento en que Bolívar estaba en Venezuela. Pero posteriormente también con el Tratado de Armisticio también hubo algunas confrontaciones que se hicieron en la ciudad del Zulia, donde participó Urdaneta, en los cuales de alguna manera se respetó ese tratado de armisticio, pero lo que sí se mantuvo con mucha más vigencia fue lo que era el tratado de regularización de la guerra, que tuvo su expresión mucho más fuerte en lo que significó esa batalla del 24 de junio de 1821 allá en Carabobo. Entonces con eso nosotros de alguna manera rompimos la cadena, sobre todo aquí, en lo que significaba Venezuela y lo que significaba Colombia, y comienza el proyecto de la campaña del sur para la liberación. Pero fíjense que todos estos elementos, todo en el contexto, en el marco de todos estos aspectos que hemos hablado de Bolívar, va en la construcción de la búsqueda de la armonía social y en la construcción de una sociedad y cómo se iba a mantener esa sociedad posterior a una guerra, pero en el contexto de elementos de igualdad y derecho, en el plano de la justicia interna nacional o nacionales, o del gran Estado naciente o el gran Estado visionado por Bolívar, y también con la soberanía y respeto de las otras naciones del mundo para con nuestra naciente patria. Voy cerrando con dos pensamientos de Bolívar que lo garantizan, inclusive en el ocaso de su vida, como ese hombre de paz, en la búsqueda de esa consolidación de este elemento. Fíjate, lo vamos a hablar en el contexto de la vida de Bolívar, que solamente como pudieran pensarse que pudiera ser esta presentación que estamos haciendo, o esta exposición que estamos haciendo hoy, que Bolívar en los manifiestos diga que él es pacifista, no, sino en la búsqueda de todas las acciones, de todo el contexto, como lo hemos tratado de hacer durante la explicación de esta presentación que hemos tenido la oportunidad de brindarle a través de estos espacios virtuales, es todo lo que contribuyó para el éxito de esta campaña, de lo que significó la liberación de la potencia extranjera de España y lo que significó entonces para la construcción y la idea de Bolívar en el marco de un contexto lo más rápido posible, menos traumático, que garantizara la justicia social en el marco de la construcción de un proceso democrático que caminara basado en las características particulares de esa sociedad, de ese pueblo emergente, libre, pero que estaba bien difícil en el contexto de las propias características de los caudillismos que se venían presentando, que fueron estructuras político-administrativas que se manejaron y se siguieron manejando, inclusive que fueron y son parte de la catástrofe de lo que significó el proceso de desarrollo de las naciones liberadas por Bolívar. Estoy hablando por ejemplo, de la frase de Bolívar que siempre marcan y se definen directamente en el contexto de la visión de ese sentimiento del punto de vista del alma, de lo que representa Bolívar para nosotros. Dice: la paz será mi puerto, es decir, el punto final de la paz. Lo que significaba Bolívar no era seguir luchando, sino Bolívar seguir la construcción de esa sociedad justa. Será mi esperanza, será mi anhelo, será mi lucha, será mi dicha. Y en ese contexto pongo toda mi vida y toda mi alma. Bolívar dijo ese pensamiento. Entonces, en la búsqueda de las grandes batallas de Bolívar no fueron el elemento de la búsqueda de triunfos, solamente para que pudieran enaltecerlo a él como individuo, sino triunfos que pudieran enaltecer la construcción de esta nueva sociedad. Y fíjense, en el caso de su vida, Bolívar dice esta frase que es bien sólida y está enmarcada en muchos de los elementos que nosotros vivimos actualmente. Dice: si mi muerte contribuye
a que cesen los partidos y que se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y si Bolívar dice esto en el ocaso de su vida, que hay elementos de arrepentimiento de todas las situaciones que ha vivido en el transcurso de su propia existencia, y hay una profundidad en ese momento en el cual está manifiesto la transición hacia un mundo espiritual, Bolívar estaba claro que lo que quería estaba por encima de lo que él era como individuo, y es la búsqueda de ese elemento, esa justicia social y esa tranquilidad que merece y que nos merecemos nosotros como pueblo. Agradecido, con esto finalizo, agradeciendo a la profesora Lady Lima por la invitación a formar parte de este foro virtual y como parte de la sociedad bolivariana, agradecido de tener la oportunidad de seguir llevando a todos ustedes, los que me escucharon por este medio, lo que es unas pequeñas reflexiones de lo que es el pensamiento bolivariano. Saludos.